Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isa. Gonzalo en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Aprieto con fuerza tu mano. Y aquí de vuelta, después de un descansito bien, nos encontramos nuevamente el staff de Derribando Muros, con nuestra Cristina Saad Chedid. Laura, ¿la artística para cuándo? Porque estamos medios añejos. Y en los controles, Nicolás Mogia. Puede escuchar, en www.radiográfica.org.ar o escribirnos a federpal@gmail.com. Hoy tenemos una visita muy querida que ya la tuvimos en otra oportunidad en Radiográfica, esta radio recuperada justamente por sus trabajadores, y tenemos nuevo estudio, como te habrás dado cuenta, después de venida en la época cuando se hizo el tribunal a la ocupación y la colonización israelí en Palestina, ¿no? Y bueno, ella es Maren Montabani, coordinadora de Relaciones Internacionales de Stop the War, quien estará el lunes junto a Yamal Yuma, el coordinador general, digamos, de Stop the War desde la Palestina ocupada. Estamos previendo, digamos, de que la visa pueda ser otorgada, así que los invitamos este lunes 3 de febrero a las 19 horas en la Federación de la sede de Sociedades Gallegas, Chacabuco 955, en el primer piso. Repito, Federación de Sociedades Gallegas, Chacabuco 955, primer piso. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra Maren Montabani y que nos explique un poco qué significa Stop the Wall y qué significa y cuál es el objetivo, qué rol cumple dentro de la sociedad civil palestina. Para empezar, estoy feliz de estar de nuevo con vosotros aquí en la radio y con todos los que nos escuchan. Y la campaña contra el muro, Stop the Wall, que en inglés significa derrumbando el muro. Sí. Y es un movimiento de base de comités populares que desde el inicio de la construcción del muro en el 2012 están luchando contra la construcción del muro. El muro como una parte integrante y central del proyecto israelí de ocupar y controlar definitivamente toda la Palestina histórica y dejar solamente pequeños bantustanes. Por la idea del muro de la apartheid, que es un muro que crea bantustanes como el África del Sur en la época de la apartheid, quis crear bantustanes. Y estamos luchando contra este tipo de proyecto colonial racista de Israel, y como campaña tenemos en la sociedad civil y política palestina el papel como movimiento social de también ser una plataforma que reúne diversas iniciativas políticas contra la ocupación y por la lucha de liberación de Palestina. También a través de esas divisiones políticas partidarias, más basado sobre una clara definición política de liberación de Palestina. Cosa no menor, ¿no, Cristina? Exacto, porque el tema de la separación significa una nueva forma de posesión territorial, ¿no? Se trata de un muro de material que no está pensado para ser quitado
no. Sino que son puntos de asentamientos prepotentes, absolutamente inhumanos, ¿no? Que marcan la vida diaria del habitante palestino, marcan la universidad, si pueden entrar o no, si pueden ir a la escuela o no, si pueden ir a los templos, cristianos o no cristianos, porque acá no se trata de una visión religiosa, se trata directamente de una visión política para desestabilizar la zona y no llegar jamás al tratado de paz al que se habían comprometido, ¿no es cierto? Y en este año, Mar, en el año que ha sido declarado Año Internacional de Solidaridad con Palestina, ¿no? Que nace, digamos, del seno de Naciones Unidas, la cual muchos cuestionamos, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para pasar de la declamación a la acción, concretamente en solidaridad? Bueno, pienso también importante que este año, no solo el año declarado de solidaridad con el pueblo palestino por parte de las Naciones Unidas, y claramente somos nosotros que tenemos que dar el sentido de esta solidaridad, no va a ser las Naciones Unidas. Del otro también es el año del 10º aniversario de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de la construcción del muro. Y ahí pienso es importante subrayar que la decisión de la Corte Internacional de Justicia sí declaró la ilegalidad del muro y la obligación por parte de Israel de derrumbar este muro. Mas quizás más importante, sobre todo por todos los que están luchando en la solidaridad, que muy claramente definió también las responsabilidades de la comunidad internacional. Exacto. Que claramente dice que la comunidad internacional tiene la obligación de no reconocer y no dar ayuda y asistencia a la construcción del muro, de los asentamientos y del régimen creado por ellos. Y en otras palabras, y ahí llega el pedido, el llamado práctico. En otras palabras, esto significa que no se puede hacer comercio o otras transacciones financieras con Israel, con empresas internacionales que benefician a la construcción del muro y al mantenimiento de todo este sistema de los asentamientos y todo este sistema de paz. Y por esto pienso que es muy importante, lo que está pasando en este momento con el tema de las negociaciones va a tener un impacto seguramente por todo este año. No todo este año empezó con un claro posicionamiento, por lo menos por parte de la Unión Europea, que no quise más continuar en la manera que ha hecho hasta ahora, siguiendo semplicemente las políticas americanas, ma ha puesto límites al financiamiento de los asentamientos de las empresas que están trabajando con los asentamientos, y no es suficiente, es 60 años tarde, más nos da una posibilidad de acción en todo el mundo y desde abajo de fortalecer este movimiento de boicot, desinversión y sanciones que, como llamado, ya fue lanzado desde el 2005 desde la sociedad civil palestina y que está desde este tiempo creciendo cada día, y este año empezó con un fuerte crecimiento en todo el mundo. Es interesante escuchar lo que estás narrando, porque aunque nos parezca a nosotros que Argentina ¿qué tendrá que ver con todo esto? Decimos, no, Argentina, estamos tan lejos del mundo, estamos descolgados del mundo. Quiero hacer saber que una intervención económica de la misma gente que suele hacer los golpes económicos en nuestro territorio ha invertido IRSA,
IRSA, ¿no es cierto? Directamente principal dueño de Stein y Macri, ¿no es cierto? Toda la parafernalia económica de nuestro país, los mismos que no tienen ningún reparo en plantarse a decir que pueden solucionar las cosas cuando sean presidentes, ha invertido 540 millones de euros en Israel. ¿Cómo así? Así, directamente, de los cuales 3.000 millones se iban a utilizar para el mejoramiento de los hoteles, o sea, el turismo de Israel, ese turismo que va para visitar directamente los lugares históricos de hace más de 4.000 años, no tiene ningún reparo en no ver la realidad actual, ¿no? Ese dinero que se invierte para la construcción del muro es dinero que directamente se deriva de las inversiones que hacen los capitales multinacionales, y en este caso argentino, ¿no es cierto?, dentro del territorio israelí, que significa territorio palestino, porque es territorio ocupado, ¿no? Ahora, evidentemente no sé nada en particular sobre cuáles hoteles están financiando todo esto, ma es evidente que una parte central del turismo de Israel es en Jerusalén y alrededor de los lugares santos. Y estos lugares son en territorio ocupado, y lo que Israel está haciendo en Jerusalén y Belén, esta área de turismo, es utilizar el turismo no solo como propaganda, para propagarse, y todo el mundo llega ahí en Jerusalén, Belén, y pues dice que estuvimos en Israel. No solo también utilizan los hoteles como parte de los asentamientos, como parte de la política de judaización. Entonces, Israel está construyendo varios hoteles en este momento en Jerusalén Este, alrededor de la Ciudad Vieja, para colonizar y judaizar la Ciudad Vieja. Muchos hoteles también están construidos en los asentamientos Gush Etzion, Ma'ale Adumim, que están entre Jerusalén y Belén, alrededor de este. Y claramente este tipo de inversión no soy políticamente inaceptable, no soy moralmente inaceptable, es ilegal. Y pienso que este sí tiene que subrayar, que este es ilegal, este es hacer un crimen de guerra, y ahí nosotros pedimos ni siquiera un posicionamiento político por parte de los gobiernos o por parte de las empresas, mas sencillamente que cumplen con la ley, con las obligaciones que existen en este país como en cualquier otro país que ha asignado la Cuarta Convención de Ginebra y las convenciones de los derechos humanos, que no pueden dar financiamiento, ayuda y apoyo a este tipo de proyecto. Y ahí sería por la verdad interesante ver si por la verdad este dinero va en este tipo de hoteles y cuál medida legal se puede tomar también. Exactamente, porque las complicidades siguen, desgraciadamente. Vos sabés que Cemex, por ejemplo, que es la productora de que se encuadra además dentro de supuestamente de una compañía mexicana, ha sido sancionada por la legislación internacional y denunciada. Petróleo de México. Sí, ahí en Noruega el fondo de pensión, no, disculpe, no fue el fondo de pensiones, fue uno de los bancos más grandes de Noruega. Exacto. Que retiró sus inversiones en Cemex exactamente por su involucramiento en la extracción de recursos naturales en territorio ocupado. Otro ejemplo, y ahí la Federación Palestina está luchando desde tiempo, el tema de Mekorot, que está muy fuerte en América del Sur y en Argentina en particular. Y ahí no solo se tiene una campaña de este tiempo, que espero un día vamos a vencer aquí en Buenos Aires. Sí, señora. Mas ahora tenemos también un respaldo por parte de otros países e iniciativas, como por ejemplo a la final del año 2013, la empresa pública
de agua de la Holanda. Cortó un acuerdo marco con la Mekorot exactamente por razones políticas, porque la Mekorot está involucrados en crímenes de guerra. Y ahora sí recordamos que Mekorot está trabajando en Argentina. Exactamente. Es algo que tenemos que recordar a nuestros oyentes, porque no es un tema que no nos incumba. Esto nos incumbe. En la región de Tucumán, además, por ejemplo, con el riego... En la zona de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, Berizo, Ensenada, Bahía Blanca y algunos otros encareciendo la utilización de instalación de agua, ¿no es cierto?, que este gobierno se propuso. Sí, casi en un 200%, y como lo hemos explicado en otras oportunidades, un acuerdo espurio, una licitación espuria, que se ha logrado paralizar, entre comillas, digamos, la construcción, pero yo creo que hay que seguir recordándolo. En Buenos Aires, porque en Tucumán continúan, como así también en Punta Alta y en otros lugares. Exacto. De allí tenemos información inclusive de algunos sindicalistas que están dentro, digamos, del sindicato que avaló ese, ¿cómo se llama? Me olvidé. De Aguas. AISA, que estuvo con Sciole justamente en Israel en el 2010, haciendo estos acuerdos espurios. Exacto. Por lo tanto, tenemos que estar alertas, porque les volvemos a decir, ataca nuestro bolsillo. Claro, lo que nos dice Maren no es una cosa que sucede fuera de contexto, está sucediéndonos. Y estas formas, ¿no es cierto?, de los golpes de mercado tienen que ver con ese tipo de adquisiciones de convenios espurios, porque son espurios. Que si analizamos el amplio espectro que cubren, es realmente preocupante, porque en el ramo alimenticio, por ejemplo, es sabido de que son muy pocas las empresas, las multinacionales, en las que está concentrado la fabricación y la comercialización de alimentos. Dentro de este pequeño grupo de multinacionales que manejan el mercado alimenticio mundial, muchas de ellas operan directamente en solventar la ampliación del muro en Israel y en Palestina y en propiciar los asentamientos dentro de los territorios palestinos. Exacto. Yo decía, la corrección está perfecta, el muro del apartheid israelí, en realidad era lo que quería decir. Y no nos olvidemos de empresas como Carrefour, Walmart, que están siendo observadas permanentemente por el aporte que hacen realmente a la economía israelí. Y no solamente eso, a veces nos encontramos con cítricos en estos supermercados que vienen, dicen Made in Israel, cuando en el fondo también son Made in Palestina. Que eso aquí conlleva, es decir, porque sabemos que a los palestinos también se les ha incautado, digamos, el derecho a poder tener su propia economía. Es decir, la economía palestina no existe como tal. No, claro, no se puede tener una economía palestina en un momento en el cual no se tiene una frontera que se puede controlar, en el cual se tiene 600 checkpoints entre una ciudad y la otra, y cualquier ingreso de materiales o exportación de productos y controlada directamente por parte de Israel. Entonces, lo que está pasando en Palestina en realidad es también una cosa bastante preocupante que ninguém está viendo, porque disculpe, en el mismo paso que si tienen las negociaciones políticas que no están llevando a ningún lugar, lo que está pasando a nivel económico es muy preocupante, porque los Estados Unidos ya otorgaron unos millones de dólares para ayudar a la economía palestina. Pero lo que está aconteciendo en este momento es que los campesinos que
estuvo en los primeros años desde la segunda intifada, todavía con algo de ahorrado, la posibilidad de tener apoyo desde fuera. Hoy, desde los últimos años de la política económica de Salam Fayyad, que fue una política de crédito fácil, entonces de endeudamiento por parte de toda la sociedad palestina, de los campesinos, y ahora llega Kerry, los Estados Unidos, juntos con el Banco Mundial, y unos capitalistas palestinos que van a estos campesinos para comprar sus tierras. Los campesinos saben perfectamente que lo que están recibiendo en dinero por estas tierras es una miseria, pero saben también que están en la deuda sin poder ni siquiera más respirar, y tienen que vender. Entonces todo lo que no está robado por el muro, en este momento se está robando a través del Banco Mundial. Exactamente. Qué espanto, qué espanto. Realmente es terrorífico, porque además son las mismas políticas, ¿no? Exacto. Si te das cuenta, o sea, las mismas políticas que se han aplicado en nuestro tercer mundo. Yo sigo reivindicando ese nombre, Sí. Lo digo, realmente mucha gente habla de que no, que ya el tercer mundo no existe. Yo creo que Existe y se organiza como CELAC. exactamente. Lo tenemos bien fresquito, ¿no? Ya vamos a dedicarnos a eso, Y sí. porque son temas que no se han ocultado en los medios, porque todo lo que es exitoso para el desarrollo de los pueblos, directamente las hegemonías mediáticas procuran salir del problema en el que se metieron, y este es uno de Es los uno casos, que ¿no? no se compete. Yo diría que vamos ya, primero nos vamos a la pauta comercial. ولد صغير بعالم كبير تايه مش عارف ايش بيصير يا دوب فتحت عينك دمعت يا دوب فتحت قلبك توجعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فكر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نضيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب الحياة كلها مساواة اذا حد قالك تكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد طريق للمستوى كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهابي انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة على العرب المسكين حرام بتكاشى المساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكت انت احكي اللي باحساسك تستحيش فيش فيها عيب احنا وقعنا انت وقف عجليك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي ودمي ارفعوا لنا روسنا بدي اسهل طريقك توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلا عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر
بالله وين تراك ما بنحسها لو انها مش قبالنا اللي محاها لسه ما محانا معذبنا اذا انت مش متحمل تمسكش سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا بقتلش غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مرفوعي باسم فلسطين ايدي ما تهجر ناس اللي مهجرة منيهم عرقبتي جنبك يا حنظلة وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح اسال اهلك واذا ولا واحد عارف يجاوبك تعلم لحالك عشان يكون اللي جاب ولادك con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil disolverme, acabar y brotar hecha yerba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra, polvo, azahar y yerba. Fatwa Tucan en Derribando Muros. Estamos de vuelta en el aire. Maren, veníamos charlando hace un momento en la pauta publicitaria sobre el BDS y surgió... Boicot, desinversión, aclaremos al público. Sí, profesora, exacto. Boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. Hechas por las bases populares, porque no exacto, nos queda es otra, el comité, un comité popular fundado en junio del 2005 en un pueblo, en una ciudad cisjordana. Y surgió el tema de esta actriz norteamericana famosa, millonaria además, que cobró un elevadísimo cachet y que tiene que ver con el BDS. Y nos estabas contando una anécdota al respecto. Compartámosla, por favor. Sí, estuvo contando esta campaña que se ha hecho, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Europa, contra este contrato que Scarlett Johansson, estrella de Hollywood, ha cerrado con SodaStream. SodaStream es una de las empresas israelíes que están localizadas en los territorios ocupados, en los asentamientos, y está haciendo máquinas para producir soda con varios sabores en casa. Ajá. Existe también en las tiendas en Brasil, no sé si también en Argentina, sería interesante ver. Sí. Y de este año se tiene una campaña contra esta empresa. Que interesantemente, como muchas otras empresas israelíes y las colonias, se está vendiendo como esta empresa verde, porque se puede hacer soda a casa. De forma ecologista. Exactamente. No territorio ocupado de otra gente, no, por evidente. Sí. Y bueno, sí, ha hecho esta campaña también con varias iniciativas. Y solo 3 días atrás Scarlett decidió, porque se ha hecho también mucha presión sobre Oxfam, la grande ONG internacional contra la hambre y por los derechos humanos, y porque él ha tenido también un contrato con Oxfam, y unos días atrás Scarlett decidió entre SodaStream y Oxfam, y decidió de romper el contrato con Oxfam y quedarse con la SodaStream
con el efecto bastante interesante que ha puesto el nombre de Scarlett, la estrella de Hollywood, ahora la noticia no solo del no reconocimiento de los derechos humanos, o por lo menos los derechos de Palestina, está en todos los medios del mundo, también los medios masivos. Pero también el movimiento de boicot, desinversión y sanciones está en todos los medios reconocidos. Y pienso que este fue, por cuanto en realidad una persona tomó la decisión equivocada, fue una gran victoria por el movimiento mismo. Pero pienso también, y ahí quiero un poco contestar al tema que el movimiento de BDS es un movimiento de los pueblos. Evidentemente es de los pueblos, evidentemente nosotros tenemos que impulsar las acciones y las medidas, pero al mismo tiempo tengo que decir, en los últimos meses se ha demostrado que hemos logrado de impulsar gobiernos a tomar medidas. Muy bien, Estamos ya muy bien. en una situación donde los gobiernos toman medidas. Las medidas de la Unión Europea de no más financiar proyectos y empresas que están conectados o localizados en los territorios ocupados, y una de estas medidas en este marco de las líneas guidas de la Unión Europea muy interesante es también que la Unión Europea y sus instrumentos financieros no pueden más financiar bancos israelíes, porque todos los bancos están trabajando y financiando la construcción de los asentamientos, porque claramente no existe construcción sin un banco que financia. Claro. Y por parte de la Europa se haya pagado más de 1 billón de euros a los bancos israelíes desde el 82. Y este significa ya un corte efectivo de dinero. Al mismo tiempo, como resultado ha dado que un fondo de investimento ya ha decidido de retirar sus investimentos de los 5 bancos más importantes de Israel, y tenemos otros 3 que están dialogando en este momento con los bancos israelíes, con la gran probabilidad que también ellos en los próximos meses van a retirar los sus fondos de inversión, ¿no? Exactamente, y pienso que este es un momento donde podemos decir estamos en un nivel que este nuevo movimiento contra la apartheid, este movimiento de BDS, se fue allá del movimiento de base en un movimiento de base que es capaz de cambiar también políticas de gobiernos. Y ahí también muy interesante es la postura del gobierno de Israel respecto a todo esto. Se siente cuestionado y lo dice directamente, ya no lo oculta, sino que lo dice, ¿no? Claro. Desde lo de Noruega inclusive empezó a sincerarse, va viendo que eso la ataca. Y ahí muy interesante fue siempre Tzipi Livni que llamó la atención al tema, pero ahora Netanyahu mismo está llamando una reunión del gabinete sobre el asunto del movimiento de boicot, inversión y sanciones. Claramente ahí hay una serie de contradicciones y conflictos al interno del gobierno sobre cómo gestionar la situación, mas ahí pienso también interesante lo que está pasando en este momento en el gobierno israelí, sobre todo, como análisis sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, y sobre todo Israel, que se está enfrentando de un lado el movimiento de boicot, inversión y sanciones, y del otro el tema de las negociaciones. Y lo que se está viendo que gente del gobierno de Israel, y sobre todo del Mossad y de los servicios de inteligencia, dicen, aquí vosotros tienen un problema, o nosotros israelíes tenemos un problema, porque si no aceptamos ahora
la propuesta de paz, lo que sea de los Estados Unidos, podemos olvidar la posibilidad que los Estados Unidos van a retornar otra vez con una nueva iniciativa. Esto va a significar que si fracasa ahora el proyecto de Kerry, los Estados Unidos se van a retirar de la región, van a pensar a solucionar el problema de Irán y Siria y van a dejar a Israel solo con su situación. Esto significa que Israel, que hoy, según también los análisis israelíes mismas, está más aislada que nunca antes, va a ser más aislado, que el movimiento de BDS va a tener más poder en este sentido. Y Israel en realidad está enfrentando una situación bastante negra, por la primera vez enfrentando una situación donde dicen: si no aceptamos esta propuesta, no sabemos cómo ir adelante. ¿Cómo va a ocurrir? Ahora, como contrapartida, es decir, también cuando vos nombrás la inteligencia israelí, cuando nombrás, digamos, inclusive a sus servicios y todo eso... El brazo largo de Israel, como lo llamaron siempre. El brazo largo de Israel, que se vende siempre, digamos, desde la tecnología, desde lo científico o desde las matanzas. Y desde lo cultural. No, ellos se venden desde la cosa, digamos... Sí, pero sabemos que el brazo llega de múltiples formas. Y bueno, como contrapartida, ellos también están aplicando, sobre todo en América Latina, me da la impresión, porque no es casual que acá haya una mujer como la que tenemos de embajadora. Doris Shavit. Sí, la Doris Shavit, que es una dura, y que estaba encargada de relaciones con Paraguay, pero sí, no solamente de relaciones con América Latina. Sí. Y la parte del mercado, claro. Que los bancos israelíes y el mercado, entonces, el contrabando de los elementos de campo. Pero ustedes hace un momento nombraron a otra mujer israelí, Tzipi Livni, que tuvo mucha influencia en 2 o 3 gobiernos anteriores israelíes y que fue la que allanó un poco el camino a esta embajadora, porque si mal no recuerdo, estuvo de gira tratando de boicotear los acuerdos de Mercosur con Palestina, sí, hace unos meses atrás, sí, y que fue recibida en algunos países de la zona con muchos honores. Sí, sí. Y ahí pienso que también interesante otra cosa, que desde las últimas semanas, lo que nosotros en realidad decimos de este tiempo, ahora está claramente, explícitamente confirmado por parte de los funcionarios, los políticos israelíes, que dicen: tenemos un problema con la Europa ahora, con los mercados europeos. No importa, porque nosotros tenemos una alternativa, y la alternativa es América Latina, India y China. ¿Por qué? Y esta es la arrogancia colonial racista de Israel, porque dicen en estos mercados a ellos les importa más de nuestra tecnología que los derechos humanos. Y yo pienso que este es un insulto, no solo por Palestina, pero sobre todo por estos países que han luchado contra el colonialismo, contra las dictaduras, contra el imperialismo, y han creado también modelos de propuestas respecto de los derechos humanos que en la mayoría de los países europeos ni sabemos qué es. Entonces, pienso también un otro llamado a América Latina de no confirmar este preconcepto racista y colonial de Israel, que aquí los derechos humanos no interesan ni un. Es el problema que se vive cada vez que hay votación por el tema de Malvinas. No debemos olvidar que los que votan a favor de la permanencia de Gran Bretaña en el continente sur de América,
siempre son Estados Unidos e Israel. O sea, votando en contra de lo que significa autodeterminación de los pueblos, independencia, descolonización. Israel siempre está en contra de Argentina. Es una cosa increíble. Y ahí pienso que ya tuvimos una expresión muy clara de respuesta a este insulto por parte de Israel la semana atrás en Porto Alegre, en el Foro Social Temático, donde el tema de Palestina y del boicot a Israel fue muy claramente en la agenda, fue de nuevo parte de la declaración de los movimientos sociales, sobre todo de esta región de la América Latina que se reunieron ahí, y también todo el trabajo que pienso tenemos fortalecer en paralelo con las campañas contra Mercosur y otros, que es la campaña contra el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel. Y pienso que en Argentina va a ser una cosa muy importante, particularmente en vista de la presidencia de la Argentina exactamente del Mercosur en los próximos 6 meses, una vez que se va terminado la cumbre en Caracas. Sí, que yo creo que no es un hecho menor, y que es por eso también que nosotros tenemos que estar alertas, porque como decíamos hace un rato y como siempre lo decimos, no es tan lejos, está muy cerca. El imperio realmente nos está queriendo acorralar, por supuesto está la confrontación ya dada. Hay que pensar que cuando nosotros hablamos del comienzo del Mercosur, de su proyecto, los presidentes que firmaron en ese entonces el Pacto de Roma, aún uno que ya no ejerce, algunos que no ejercen y uno que está muerto, lo valida, digamos, la presencia de otros gobernantes que han ido ampliando lo que es la idea del Mercosur, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque cuando yo te decía que así como están dejando Europa, y vos planteabas muy bien, digamos, dónde estaban focalizando su mirada, la están focalizando en nuestro continente. Pero tampoco es algo nuevo, sino que con el correr del tiempo vuelven a surgir. Los hechos históricos son contundentes y pasa el tiempo y vuelven, ¿no? Vuelve a ser retomada en este momento de cambio climático. Cosas que vienen con suavidad de paloma conducen al mundo, decía Nietzsche, ¿no? No solo los pensamientos, sino los actos que se derivan de esos pensamientos que vienen con suavidad de paloma, luego conducen el mundo. Ahora está en Malvinas el eje, por supuesto, y va a seguir estándolo. Entonces no es solamente un cliché decir Malvinas Palestina, ¿no? Exacto. Yo creo que hoy más que nunca habría que retomar esa idea, ese ideario, y comprometer además aquellos que son cómplices, inclusive algunos que uno llama amigos, que te dan la palmera en la espalda y te dicen: che, adelante Palestina, qué bravo el pueblo palestino, cómo queremos a los palestinos, y que la práctica, en lo concreto, en la acción, no deja de ser más que una declaración, una buena expresión de deseo. Porque además te quiero, y lo quiero decir, siempre lo decimos porque es un deber nuestro además decirlo, no solamente los medios, digamos, las corporaciones mediáticas, sino también los medios supuestamente amigos que defienden los derechos humanos, por omisión también son cómplices. Por omisión. Son cómplices cuando actividades como estas, que están denunciando lo que significa la violación permanente de un Estado criminal, hay complicidades, hay complicidades. Entonces hago un llamado a la reflexión, como también un llamado a la reflexión, por ejemplo, a aquellos que se pasan de roscas, ¿no? Que nos quieren usar a nosotros como cabecita de turco, como se dice vulgarmente, para plantear sus reclamos, pero que en el fondo no están luchando por la liberación de los pueblos. Exacto. No hay solidaridad real. Entonces, a veces los palestinos nos vemos atrapados en esta cuestión, ¿no? Y es difícil. Como también debe ser muy difícil para Maren
andar caminando por el mundo tratando de hilvanar, digamos, esta idea para que explote buenamente por todos lados, ¿no? Difícil, digamos, es también muy lindo. ¿Sí? En el sentido que, sobre todo trabajando con Palestina, este es el lado positivo de la cuestión. Nunca estuve en un país donde no existe ya desde décadas un comité de solidaridad con Palestina. Uh-huh. Y ahí también encontré mucha solidaridad diversa también, iniciativas diversas, una heranza cultural política diversa también de edad, y pienso que es esta también la riqueza de esta lucha, y también algo que hemos construido todos juntos, que existe esta solidaridad de manera u otra existe. El problema es siempre ver cómo la solidaridad puede ser eficaz, puede cambiar por la verdad cosas, porque pienso que esta es la cosa que más impulsa a las personas también de no hacer más nada. Es la idea que no allanta, no sirve, no vamos a vencer. Mas pienso que este movimiento de BDS demuestra que sí, que podemos vencer, que las últimas declaraciones desde Israel que hacen ver una preocupación de una crisis seria en las relaciones internacionales de Israel, nos dan la idea que sí que podemos vencer, y que podemos vencer paso después de paso. Ninguém hace la revolución en una noche. Y por esto pienso que tenemos que también construir día después de día, y este por mí es la razón de continuar a viajar el mundo, encontrando gente que lucha por la Palestina, por un mundo más justo. Maren, por ejemplo, acá está muy difundido que el problema es un problema de carácter religioso, ¿no es cierto? Los colonialismos van mutando según lo que se les ocurra que puede ser más eficaz. Últimamente la visión se desplaza del campo político, lo colonial, social, político, económico, mete constantemente la idea de lo religioso. Y el Papa va a visitar en mayo, lo pone como una figura, ¿no es cierto?, de unidad de no sé qué cosa. Porque, ¿cómo es la vida de los cristianos y de los musulmanes? ¿Es tan diferente bajo la ocupación israelí? Absolutamente. No. Absolutamente no. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una cosa que Israel está intentando de crear tensiones entre cristianos y musulmanes, haciendo una discriminación entre musulmanes y cristianos en los checkpoints, por ejemplo. Todo el mundo tiene que pasar por los checkpoints, que uno si tiene una sonrisa más que la otra. Cuando estás en una situación de humillación extrema, ya no cambia más nada. Entonces, esta es una medida que no está funcionando. Entonces, al final, en manera u otra, bajo la ocupación, todo el mundo es igual. La participación en el ejército, ¿cómo es vista? ¿Tenés alguna idea de la entrada de cristianos? Pero vos estás hablando de los palestinos del 48, es decir, de los palestinos que tendrían ciudadanía israelí. Un poco, Más los cristianos, palestinos cristianos con ciudadanía israelí no entran en el ejército. Los únicos que entran en realidad son los drusos. Y y también los representantes drusos están fuertemente. Expliquemos qué quiere decir entrar en el ejército, porque no es una situación efímera, sino que es una situación de compromiso muy profunda. Sí, è una situazione di compromesso muy profondo y da una serie de ventajas sobre el cual se construye el Estado de Israel, porque en realidad el ejército es solo por los judíos, y este significa que yo cuando hago parte del ejército, hago parte como
ciudadano con derechos del Estado. Si no hago parte del ejército, no soy no nada. tienes derecho del Estado. Cosa, y también hay que aclarar que el israelí, digamos, o sea, los objetores de conciencia, ese es otro tema, no pierden sus derechos, o sea, eso también hay que aclararlo. Hay un llamamiento de mujeres palestinas, resistencia por detrás de los muros, mujeres artistas del mundo en solidaridad con las mujeres palestinas en el Día Internacional de la Mujer y en el año de solidaridad con el pueblo palestino. Se va a inaugurar la exposición el día 8 de marzo del 2014 en el Museo de Humor Gráfico y Escritores Diógenes Taborda en Buenos Aires, Argentina. Por el próximo programa vamos a traer, digamos, bien los datos para los que quieren, las dibujantes, sobre todo dibujantes, y pueden escribir a exposicionmujerpalestina@gmail.com. exposicionmujerpalestina@gmail.com. Están todas y todos también convocados para este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, como un tributo a nuestro género también, ¿no? Sí, me parece una iniciativa muy linda de derrubar los muros del colonialismo israelí y los muros del patriarcado al mismo tiempo. Sí, señora. Y bueno, y los esperamos a todos nuestros oyentes y a los sectores sociales y políticos que nos están escuchando. Sí, que nos acompañen, ¿no? Este lunes, mañana, con la posibilidad de que nuestro Yamal Yuma esté, y si no llegara a estar, haremos una teleconferencia. Pero Yamal Yuma yo creo que viene este lunes a partir del mediodía, y esto se hace en la Federación de Sociedades Gallegas, Chacabuco 955, de la capital federal. Federación de Sociedades Gallegas, Chacabuco 955. Y nos vamos yendo. Gracias, Mare. A las 19 horas, Tilda, Muchas gracias, ¿no? a vosotros. No, gracias a la resistencia palestina. Hasta el sábado. Gracias.